Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes este inicio de semana. Sean muy bienvenidos y reciban muchas bendiciones. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio a los Colosenses. En esta ocasión ya estamos en la parte 7 y el tema que vamos a estudiar el día de hoy son los misterios de Cristo. Así que si usted quiere saber de qué se va a tratar el tema, no se vaya, va a estar muy interesante. Al apóstol Pablo le revelaron por lo menos 13 misterios de Cristo que hoy vamos a estudiar, vamos a escudriñar en Colosenses. Así que si usted tiene duda acerca de estos misterios o quiere conocer cuáles son estos misterios, no se vaya, quédese hasta el final, que va a ser de mucha bendición. Prepare su cuaderno, prepare su Biblia y sobre todo prepare su corazón, que vamos a dar inicio. Bendiciones mis hermanos, me da mucho gusto y es de mucha bendición para mí el poder estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos todos los que se van conectando, déjenos sus comentarios en el área de comentarios, ahí estamos al pendiente y siempre estamos contestando en la brevedad. Sean bienvenidos y no tengan ninguna pena, ninguna restricción al escribirnos. Nos gusta saber de usted, así que ahí está el área de comentarios para que usted nos vaya escribiendo. Si usted es la primera vez que nos ve, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Ayúdenos también todos los que se van conectando a dejar su like, a compartir y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de los videos, ninguno de los estudios que estamos compartiendo. Si usted quiere compartirnos algo, tienen alguna duda o quiere ampliar algún tema, nos puede escribir a este correo electrónico sablevision.yete@gmail.com. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. O también se puede dirigir por medio de inbox en Facebook en sablevision.yete. Ahí también nos va a redireccionar a la página de Casa de Oración que tiene este logo y así usted podrá estar en contacto con nosotros. Sea bienvenido mi hermano. Antes de iniciar quiero darles un anuncio. Había yo anteriormente dicho que íbamos a cambiar de horarios en octubre y esta es la última semana de septiembre, así que toca dar este anuncio que a partir del 5 de octubre, ¿sí? A partir del 5 de octubre va a ser miércoles, van a ser un estudio por semana de las epístolas. Nos hemos dado cuenta de que han disminuido las interacciones y las visitas porque tiene muchas cosas que hacer usted, así que para no interferir en sus quehaceres, vamos a dejar un solo estudio por semana. Así también no queremos que se sature, sino que todo lo que reciba lo reciba de la mejor manera y no por estar a las prisas de repente se le pase algo importante. Así que yo creo que vamos a dejar este fin de año con un estudio de las epístolas por semana. A ver cómo es que le cae a usted también en cuanto a estudiar. Para que también no se le hacía tan pesado. También sabemos que muchos tienen sus actividades en la congregación. Más que ahora ya se está abriendo más a la normalidad todas las actividades de la iglesia, así que una vez por semana, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, nos vamos a ver aquí conmigo y con mi esposita va a ser igual los sábados en vivo a las 8 de la noche. Así que ahí estamos, va a ser a partir del 5 de octubre. Pase la voz y de aquí hasta que termine el año. El Señor nos dirá si para inicio de año arrancamos con un estudio diario, sería fenomenal. Todo depende también de lo que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad?
Les dije que era para no interferir en sus actividades, pero el Señor nos va mostrando, hermano. No se siente usted agredido ni señalado. El Señor tiene sus tiempos y el Señor nos dijo esta vez, vamos a reducirlo una vez por semana, de aquí a lo que acaba del año, y vamos a ver qué nos dice el Señor para iniciar el año. Amén. Así que no se me sienta mal, no crea que es por usted, ni no. Esto es obedeciendo órdenes del alto mando, desde arriba. Pues mis hermanos, vamos a iniciar. ¿Qué les parece? ¿Ya tienen ahí listo su cuaderno? ¿Tienen listo su Biblia? Hoy vamos a estudiar la parte 7 de Colosenses y el título es Los misterios de Cristo. Va a estar muy interesante y muy edificante. Acompáñenme a Colosenses 1:24. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 29. Reina Valera 60. ¿Está listo? Vamos a iniciar. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Va a estar interesantísimo, hermano. Como podemos ver en este pasaje, Pablo está presentando su ministerio, se está presentando. Veamos o vemos cómo el apóstol Pablo le está hablando a los colosenses acerca de aquello a lo que fue él llamado. Amén. Acerca de su ministerio. Y lo primero que quiero destacar es el versículo 24, donde indica que los ministros del Espíritu tienen que cubrir una cuota de sufrimiento. Colosenses 1:24. Fíjese cómo inicia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando el Señor le hizo el llamado al apóstol Pedro, en Juan 21, es muy interesante lo que aprendemos allí. Acompáñeme a Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Fíjese, hermano, aquí vemos que todo llamamiento al ministerio va a ser por amor. Y es que en verdad, hermano, los que servimos al Señor únicamente le servimos por amor. Pero de alguna manera hay sufrimiento. Hay sufrimiento implícito en la gloria de Dios. Por eso dice Pablo: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Mi Señor le dice a Pedro en Juan 21:15: si me amas, apacienta a las ovejas. Pero aquí hay un detalle muy interesante, hermano. Fíjese que cuando dice apacienta, usa una palabra griega, que es el número Strong 1006. Y esa palabra griega es bosco, que quiere decir dar a comer a las ovejas. Entonces lo principal
que tiene que hacer el ministro es bosco, dar de comer, alimentar al rebaño, traer una palabra de parte de Dios. Luego la segunda vez, hermano, dice, ¿me amas? Y le dice, sí, te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Ahora ya no está usando la misma palabra bosco. Ahora usa otra palabra que se pronuncia poimaino, que quiere decir guiar. ¿Se fija? La primera es dar de comer y la segunda es guiar. Entonces a lo que el Señor llamó a Pedro y está llamando a todo ministro es a bosco, alimentar a las ovejas, pero también poimaino, que guíe a las ovejas, que el ministro tiene que alimentar y guiar al rebaño. La tercera vez que le dijo, ¿me amas?, le vuelve a decir, bosco mis ovejas. Entonces es 2 veces les dijo, bosco, 2 veces alimenta mis ovejas y una vez guía mis ovejas. Entonces el ministerio tiene que dar doctrina, tiene que alimentar y tiene que guiar. ¿Se fija? Va a haber una cuota de sufrimiento. Por eso Pablo le habla a los Gálatas y vea lo que les dice a los Gálatas en Gálatas 6:17. Acompáñeme a Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En Gálatas, en este versículo 6, capítulo 6, versículo 17, el apóstol está diciendo que tiene las marcas de Cristo. En Colosenses 1:24 está diciendo que está sufriendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pero quiero ser enfático en esto, hermano, que al decir esto, el apóstol Pablo no quiere decir que las aflicciones de Cristo no estén completas, sino que los ministros deben tener una cuota de sufrimiento por causa de la obra de Dios. Por eso una de las características de los ministros de Dios es que tienen que ser sufridos. Esto lo dice 2 de Timoteo 2:24. Acompáñeme a 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Quiere decir, hermano, que en la obra va a haber momentos donde los ministros van a pagar esa cuota de sufrimiento. Así que si usted anhela servir al Señor, hermano, es importante que entienda que habrá momentos donde tendremos aflicciones. Pero recordemos que la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Así que el Señor nos da como que entendamos por qué camino vamos a andar, donde va a haber obscuridad. Pero nos dice, no te preocupes porque yo soy la luz y voy a estar a un ladito tuyo. Entonces, mientras vayas pasando, vas a ver todo con luz. Así es la obra de los ministros. Acompáñame a Colosenses 1:24, que van a sufrir aflicciones, pero el Señor es el que nos guarda. Amén. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora Pablo dice en el versículo 25, hermano, que el ministro es él y es un ministro a la iglesia. Y eso quiere decir que los ministros son regalos de la iglesia de Cristo. Cristo está formando el cuerpo místico de Cristo a través de los ministros que él llamó. Y a través de esos ministros, hermano, la iglesia está siendo edificada. A través de los apóstoles, a través de los profetas, maestros, evangelistas y pastores. Leamos nuevamente el versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Él se está autonombrando ministro porque el Señor lo hizo ministro según la administración de Dios que le fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando Pablo dice según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, está bien interesante, hermano, que veamos cuál es esa administración. Porque esa palabra administración es oikonomía, que significa guardar la economía de una casa, administrar los bienes económicos de una casa. Entonces lo que Pablo está diciendo es que a él lo hicieron ministro para que administrara los bienes, los recursos de la casa de Dios.
Pero no está hablando de los recursos materiales, o sea, monetarios, económicos. Aunque en la obra de Dios hay necesidad de recursos materiales también para hacer la obra de Dios, ¿verdad? La luz no se paga solita, el agua no se paga solita, en la renta, si es que se paga renta, no se paga solita, ¿verdad? Sin embargo, de lo que Pablo está hablando es que él va a administrar los misterios de Dios. Y lo vamos a ver claro en 1 Corintios 4.1. Acompáñeme a 1 Corintios 4.1. Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está diciendo que él es un administrador de los misterios de Dios, de la doctrina, y que él tenía que ir dosificando la doctrina según la necesidad del cuerpo de Cristo. Por eso, una de las cosas que debemos entender, o que debe entender la iglesia, hermano, es que la doctrina es un regalo maravilloso de parte de Dios, porque esa administración que Dios da es para anunciar, hermano, los misterios según se pueda oír. Acompáñeme a Efesios 3.2. Efesios 3.2. Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Aquí Pablo, hermano, está hablando de cómo recibió una administración de parte de Dios para dar misterios de parte de Dios. Y en la Biblia, hermano, encontramos por lo menos 13 misterios que Pablo explicó. Y es como les había dicho al principio, hermano, hoy vamos a estudiar 13 misterios que fueron revelados para nosotros a través del apóstol Pablo y que le fueron revelados al apóstol Pablo para el pueblo de Dios. El primer misterio, hermano, es el misterio de Israel. Lo encontramos en Romanos 11.25. Acompáñeme a Romanos 11.25. El primer misterio es el misterio de Israel. Váyalo y usted apuntando. Vamos a apuntar 13 misterios. El primero es el misterio de Israel. Romanos 11.25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Se fija? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese qué glorioso misterio, hermano. Este misterio indica que Dios no ha olvidado a su pueblo, a Israel. Pero en este momento está en una pausa, hasta que entre el último de los gentiles. Eso no nos debe hacer arrogantes a nosotros, hermano. Y entonces, hasta que entre el último de los gentiles, Dios tratará nuevamente con Israel. Y mi Cristo, hermano, va a terminar de trabajar con la gentilidad cuando se dé la parusía. Amén. Y ya sabemos, ya entendemos que cuando se manifieste el Señor Jesucristo con nosotros en parusía, es cuando se va a manifestar el anticristo. Así que en ese tiempo de tribulación es cuando se va a levantar el pueblo de Israel en gloria. El segundo misterio, hermano, es el misterio de la iglesia. Lo encontramos en Romanos 16.25. Acompáñeme a Romanos 16.25. Vaya usted apuntando. Segundo misterio, misterio de la iglesia. Romanos 16.25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Se fija? Cuando hablamos de la palabra misterio en el Nuevo Testamento, hermano, quiere decir verdad revelada. Es la palabra griega musterión. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 29:29. Acompáñeme a Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene secretos y tiene misterios, hermano. Y las cosas secretas son de Dios, pero los misterios revelados son para nosotros, los musterión, y para nuestros hijos. Por eso Pablo decía, yo soy ministro, hermano, de la iglesia para administrar
los misterios de Dios para ustedes. Y el misterio de la iglesia, hermano, es que la iglesia es coheredera, porque en todo el Antiguo Testamento la iglesia está escondida. Así como Eva estaba escondida en el cuerpo de Adán, la iglesia estaba escondida en el cuerpo de Cristo. Todos los profetas anuncian el reino, pero no a la iglesia. Ponga usted atención en eso. En todo el Antiguo Testamento se mencionan los profetas al reino, pero nunca se refieren a la iglesia, que son los que fueron llamados a salir del mundo. Por eso no podemos pensar en una iglesia que se parezca al mundo, ¿verdad? El tabernáculo está dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo, hermano, está lleno de los secretos de Dios. Por eso aquel que entra al lugar santísimo y busca al Señor, allí le van a revelar los secretos de Dios. Acompáñeme a Éxodo 25:22. Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Allí en el lugar santísimo, hermano. Cuando dice me declararé a ti, usa una palabra hebrea que se pronuncia yad. Y-A-D, para los que apuntan. Yad. ¿Qué quiere decir? Allí tendré una cita de amor contigo. Se fija, esa palabra yad es una cita de amor. Cuando dice, allí me declararé a ti, allí tendré una cita de amor contigo. Entonces en el lugar santísimo hay tiempos de amores, hermano, y allí hay secretos de Dios. En el lugar santo están los misterios, que son verdades que se tienen a mano para poder enseñarles y poder aplicar. Y en el atrio están las doctrinas. Entonces, hay secretos, hay misterios y hay doctrinas. Secretos en el lugar santísimo, misterios en el lugar santo y doctrinas en el atrio. Un secreto se vuelve misterio y un misterio se vuelve doctrina. Y los ministros tienen que enseñar estos secretos. Entonces, primero se recibe el secreto en el lugar santísimo. De ahí se pasa al lugar santo y se convierte en un misterio, en un musterión, en una palabra revelada, en un rema. Y de ahí se pasa al atrio, pero ahí ya deja de ser un misterio y se convierte en doctrina. Así es como se debe de enseñar, hermano. Primero se debe recibir el secreto en el lugar santísimo, en intimidad con Dios. Se baja al estudio y se vuelve un misterio, un musterión, una verdad revelada. Y de allí viene la doctrina. Amén. Así es como se debe enseñar estos secretos. El tercero, hermano, ya vimos el misterio de Israel, ya vimos el misterio de la iglesia. Vamos a ver el tercero. El tercero es el misterio de la transformación de los muertos. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Otro, este es el tercero. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A Pablo, hermano, le mostraron que había un grupo que se iba a ir sin ver muerte. Y lo explicó en más detalles en 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 vamos a leer. Traducción Reina Valera 60. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El tercer misterio, hermano, es el misterio de la transformación de los muertos. A Pablo le mostraron que iba a haber muertos resucitados y vivos transformados. Y la figura la vemos en el monte de la transfiguración, hermano, cuando a Jesús se le manifiestan Moisés y Elías. Moisés en figura de un muerto resucitado y Elías en figura de un vivo transformado. Amén. Y ahí vemos esa figura de estos dos.
El cuarto misterio es el misterio de la voluntad de Dios. Esto lo encontramos en Efesios 1.9. Acompáñenme, Efesios 1.9, el cuarto misterio. El misterio de la voluntad de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es por eso, hermano, por lo que Pablo pudo decir en Romanos 12 del 1 al 2, que nos renováramos para conocer cuál era la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable. Pablo sabía, hermano, cuál era la voluntad de Dios y por eso lo dice tan claro en 1 de Tesalonicenses 4.3. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 4.3 y 5.18. Vamos a brincar después. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Qué seguridad dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo sabía la voluntad de Dios? ¿Por qué la sabía? Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Se fija? Capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que vosotros porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, aquí encontramos el misterio de su voluntad. Y el apóstol Pablo la conocía. ¿Cuál es? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. El quinto misterio es el misterio de Cristo. Lo encontramos en Efesios 3.3. Usted se iba apuntando, ¿verdad? Le invito a que si usted está apuntando, nos lo envíe. Compártanlo ahí por correo electrónico al correo que ya le di a conocer. Se lo voy a poner nuevamente por si usted nos lo quiere mandar. Escríbanos aquí a sablevision.yt@gmail.com y ahí va a ser bien recibido con mucho gusto, hermano, para que todos aquellos que no les dio tiempo de apuntar, para aquellos que nos escuchan a través de YouTube, pero en forma que van manejando, cuando están escuchando este mensaje, o están haciendo otra tarea mientras van escuchando y no tienen la oportunidad de apuntar, pues usted puede ser usted de bendición para aquellos que no pueden apuntar, o a los que no tienen buena vista, que necesitan lentes para apuntar, o no tienen alguna tableta, alguna computadora o papel y lápiz a la mano. Así que usted puede ser de bendición también para los demás, haciéndonos llegar estos apuntes suyos para que los demás también lo puedan leer. Recuerde que no es un resumen de lo que estamos viendo, es lo que usted aprendió, o si usted lo quiere hacer de la forma más sencilla, usted nada más vaya apuntando como yo le voy diciendo. Número 3, número 4, número 5. Por ejemplo, este es el misterio número 5, que es el misterio de Cristo. Si usted pasa sus apuntes, lo más fácil es hacerlo así, como le estoy diciendo. Nos lo comparte y usted está haciendo de bendición para otros hermanos. Pero si usted se quiere ver más estudiante o como un discípulo y ponerse en realidad no solamente a transcribir, sino es muy bueno a transcribir, también les hago esta recomendación: transcriba lo que está escuchando y después usted ahí lo va a con el Espíritu Santo, obviamente le va a ir ampliando el estudio y usted puede hacer de este estudio todavía más impactante y más nutriente. Pero si usted escribe después de transcribir lo que usted aprendió, lo que usted recibió, es todavía de mayor bendición, porque ya no solo nada más está transcribiendo lo que yo le estoy diciendo a usted, sino que usted ya lo está aumentando y está sobreedificando. Nosotros estamos cimentados en las bases que son Cristo Jesús, que nos las da el apóstol Pablo en la sana doctrina, la base fundamental, Cristo Jesús, y sobre esa doctrina nosotros vamos reedificando. Cada quien tenga cuidado y verifique cómo va reedificando o cómo va construyendo arriba de esa simiente que es Cristo. Amén. Entonces cada uno va a ir ahí aportando un ladrillito más para hacer todavía esta estructura más fuerte. Y pues nos vamos edificando, ¿verdad? Como pueblo de Cristo. Entonces, regresamos al número 5, al misterio número 5, que es el misterio de Cristo. Efesios 3, del 3 al 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. A Pablo le mostraron quién es Cristo. Y ya vimos cómo lo explica en Colosenses 1 del 15 al 20. Ya lo estuvimos estudiando, ¿verdad? La cristología.
y es glorioso. Cómo es que le mostraron este misterio de Cristo al apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos lo comparte a nosotros. Y es maravilloso comprender cuánta es la grandeza de nuestro Cristo glorioso, ¿verdad? Vamos a ver el número 6, que es el misterio del cuerpo místico. Esto lo vemos en Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Se fija, este es el misterio del cuerpo místico. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El cuerpo místico, hermano, el misterio del cuerpo místico es que no se va a ir todo al mismo tiempo, sino que hay primicia, hay cosecha y hay rebusco. Esto lo vimos ya perfectamente en el canto del gallo, en el traslado de medianoche, del anochecer y del atardecer, y del amanecer, perdón. Ahí usted vaya a la lista de reproducción en los traslados y en la parte final ahí están estos estudios que están muy bien explicados y con puntos y comas para explicar cuál es esa parte de la iglesia que es rebusco, cuál es esa parte que es cosecha y cuál es primicia. Obviamente también cuál es la novia. Amén. Si me hondo otra vez a este tema, pues nos aventamos una hora. Así que usted vaya a ver esos temas, están muy interesantes. Vamos a continuar con los 13, que todavía vamos apenas en el 6 y ya va corriendo el tiempo. El número 7 es el misterio del Evangelio. Esto lo encontramos en Efesios 6:19. Efesios 6:19. Reina Valera 60. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer por de nuevo el misterio del Evangelio. Ahora le muestran a Pablo el misterio del Evangelio, que es que Dios, a través de la predicación del Evangelio, va a salvar a la humanidad. Solo por aceptar a Cristo nos salvamos. Amén. Y ya también hemos visto varios estudios acerca de la diferencia entre salvación y consagración y galardones. Amén. Ahí, pero la salvación es gratuita. No necesitamos hacer absolutamente nada. Vamos a ver el misterio número 8, que es el misterio de Cristo en nosotros. Lo encontramos en Colosenses 1:26 y 27. Me estoy yendo rapidito, hermano, para alcanzar a dar los 13. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio de Cristo en nosotros. Ahora a Pablo le mostraron que Cristo es en nosotros y va a tener 3 etapas. Como les decía, uno es la salvación. Esta es la primera etapa de Cristo en nosotros, la salvación. La segunda es la exaltación y la tercera es la glorificación. Entonces, Cristo en mí primero vino a salvarme. Y al salvarme, hermano, me llena. Y ya que me salvó y me llenó, ahora viene a exaltarme. Y esto es cuando lo veamos en la parusía. Y vamos a ser exaltados y tendremos poderes sobrenaturales, como cuando Cristo resucitó, en primera de Juan 3, del 1 al 2. Vamos a leerlo para que quede aquí pie de imprenta. Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste en parusía, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí hay un gran misterio, hermano, el misterio de Dios, el misterio de Cristo en nosotros. Cuando el Señor se nos aparezca, vamos a ser semejantes a Él. Y aquí ya no es el Cristo que vino a salvar, sino el Cristo que viene a exaltar. Pero después de que nos exalte, hermano, nos va a transformar. Porque dice que los que estemos vivos seremos transformados. Y esto es la glorificación. Amén. Entonces primero nos salva, después nos exalta y hasta el último nos va a glorificar. Va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorioso. Amén. Vamos con el noveno misterio, que es el misterio de Dios. Acompáñenme
a Colosenses 2.2. Colosenses 2.2, pero lo voy a leer en la traducción Reina Valera Antigua 1602. Colosenses 2 en la Reina Valera Antigua 1602. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Amén. Vamos con el décimo, que es el misterio del Padre. El décimo misterio es el misterio del Padre. A Pablo le mostraron el misterio de Dios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Y esto es una base para lo que nosotros entendemos como la cuadridimensión de Dios, que ya hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Pero lo vamos a explicar nuevamente para que quede bien entendido si es que ha tenido una duda. Deuteronomio 6.4. Reina Valera 60. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entendemos que Jehová es uno, ¿verdad? Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Romanos 3:30, acompáñeme a Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, hermano, nos queda claro que Dios es uno, ¿verdad? Dios uno es. Por ese Dios que es uno, se derivó. El Dios esencia es uno. El Dios Elyon se derivó en Padre, se derivó en Hijo y se derivó en Espíritu Santo. Ese es el misterio del Padre, el misterio de Cristo y el misterio del Espíritu Santo. Entonces, esa energía primigenia, la fuente, el origen, se derivó en Padre, se derivó en Hijo y se derivó en Espíritu Santo. Y eso le llamamos la triunidad. Pero es un solo Dios, es el unigénito. El único. Pero este Dios esencia, el Dios invisible, es el que se manifestó en Cristo. Y Él nos lo dio a conocer. Acompáñeme a 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, nadie puede acceder, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, y el imperio sempiterno. Amén. Al Dios altísimo, al Dios esencia, al Elyon, nadie lo ha visto. Pero a sus derivaciones, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí los vieron. Vamos a leer Salmo 91:1. También aquí nos da el entendimiento y nos da la luz de cómo es que el Señor se derivó, el Altísimo, en tres. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. Esta palabra Altísimo, la palabra hebrea es Elyon. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente, aquí usa la palabra Shaddai, que es el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos al Elyon y al Espíritu Santo, dos. Diré yo a Jehová. Jehová es el Padre. Y tenemos aquí tres. Tres, el Padre. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios. Esta palabra mi Dios es la palabra Elohim, que es Cristo. Mi Dios, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces aquí está la cuadridimensión. El Dios altísimo, el único, derivado en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hacen una triunidad. Estos tres unidos, derivación de la esencia que es el Altísimo. Queda mejor entendido, ¿verdad? Cuando Pablo dice que conozcan el misterio de Dios, está hablando del Elyon, del Altísimo, el misterio del Padre y el misterio de Cristo, el Hijo. Y esos misterios, hermano, los vamos a conocer por el amor. Y el amor lo trae el Espíritu Santo. Leamos Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces allí está completamente
la Trinidad, derivada del Dios Elyon, del misterio del Padre, el misterio de Dios, el misterio del Elyon. Amén. Y ahí está revelado a través del apóstol Pablo. Vamos con el misterio número 11 y es el misterio de la iniquidad. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses 2:7. 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad, hermano, es el misterio del anticristo. Y lo escribió en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 9. Y también Colosenses 1, del 24 al 25. Ahí usted léalos en casita y se va a dar cuenta del misterio de la iniquidad. El número 12 es el misterio de la fe. Acompáñeme a 1 de Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y hablar del misterio de la fe, pues también ya lo hemos englobado también mucho, ¿verdad? Lo hemos estudiado, así que no me voy a detener tanto en el misterio de la fe. Y nos vamos con el último, el misterio de la piedad. Lo encontramos en 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, hermano, es como Dios apareció como perfecto Dios y como perfecto hombre. Y ese misterio de la piedad destruye el misterio de la iniquidad. Y lo que quiero dejar hoy en esta noche, hermano, en su corazón, es que cuando el apóstol le enseña, había tanto que aprender y tanto que enseñar, que el apóstol decía, tengo que administrar los misterios de Dios, tengo que dosificarlos, tengo que dispensarlos. Por eso el misterio apostólico es un misterio que edifica, un ministerio, perdón, que edifica. No es un ministerio que entretiene a la iglesia. El ministerio apostólico está hecho para edificar a la iglesia. Acompáñame a Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es hermoso, hermano, cómo la iglesia tuvo un apóstol que Dios le reveló sus misterios para que los anunciara. Nosotros ya no tenemos al apóstol Pablo vivo, pero nos dejó las epístolas. Y es por eso que estamos aquí estudiándolas, ¿verdad? Y no quiere decir que no haya apóstoles en este tiempo. También, claro que hay apóstoles, pero lamentablemente hay muchos falsos apóstoles. Por eso hay que tener cuidado y no desviarnos del perito arquitecto, el principal, que es el apóstol Pablo. Y él nos dejó el cimiento. Por eso a él le dieron a ay, se me fue la palabra, a guardar, a hacer y se me fue la palabra, hermano. Que tuvo estas revelaciones, pero él es ay, ayúdeme, Señor. El administrador. Las palabras se van. Él es el administrador de los misterios. Entonces, si nosotros nos alejamos de la doctrina sana que dejó el Señor a través del apóstol Pablo, nos alejamos de la sana doctrina y nos podemos hacer herejes muy fácilmente. Pero creo la gloria a Dios porque aunque hay muchos apóstoles falsos, también hay apóstoles genuinos, hermano, y Dios da testimonio de esos apóstoles. Ya vimos cuáles son esas principales características de un apóstol verdadero, ¿verdad? Y lo hemos comprobado y corroborado que hay muchos apóstoles, gloria a Dios, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos maestros y muchos pastores genuinos que están edificando la iglesia de Cristo. Y cada uno de estos ministerios, hermano, han ministrado, y el apóstol Pablo
nos da estos misterios ya explicados y nos los enseña muy detenidamente, ¿verdad? Usted ya lo va a ver ahí apuntados los 13. Porque si los desmenuzamos, ahorita ya están explicados, pero los podemos desmenuzar todavía aún más. Y si los desmenuzamos aún más, podremos encontrar más misterios, hermano. Pero ahora estamos explicando solamente Colosenses. Así que volvamos a leer Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, del 24 al 29. Reina Valera 60. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: yo estoy amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y podemos ver que la frase a todo hombre aparece 3 veces. Quiere decir que Pablo está diciendo: estos misterios van a presentarse a ustedes en alma, en cuerpo y en espíritu. ¿Se fija? Entonces la doctrina y los misterios de Dios sirven para amonestar a todo hombre, para enseñar a todo hombre y para presentar perfecto a todo hombre, en espíritu, en alma y cuerpo. Amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre y presentar perfecto a todo hombre. Amén. Así que la doctrina sirve para edificar al cuerpo, para edificar al alma y para edificar al espíritu, para presentarnos perfectos ante Cristo. Y así poder tener ese encuentro, hermano, en parucía con Él. ¿Qué le pareció, hermano? Está muy bonito el tema, ¿verdad? Si fue de edificación para usted, déjenos un like, hermano. Comparta el video, le invito a que lo comparta, no se quede usted con la bendición. Y si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba y que active la campanita. Es muy importante que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando estamos subiendo material nuevo. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero les haya sido de bendición. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el miércoles, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Será la última semana de septiembre y la última semana con estos horarios. Hoy fue el último lunes que vamos a estar estudiando en lunes. Pero no se preocupen, nos vamos a estar viendo los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Así que lo invito, aquí el próximo miércoles tenemos una cita para estudiar la parte 8 de Colosenses, para ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pase una excelente noche, déjenme en los comentarios qué le pareció, si se quedó hasta el final. Y nos vemos, si el Señor nos permite y no ha venido, el miércoles a las 7 de la noche. Para los del discipulado no hay ningún cambio, seguimos viendo a la misma hora, los mismos días, así que no hay ningún cambio para el discipulado. Pero para aquí, para internet, sí, solo los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, a partir de este miércoles que viene, de aquí hasta lo que termina el año. Amén. Y los sábados en vivo con mi esposita a las 8 de la noche en Guiados por la Palabra, temporada 3. También ya estamos en la recta final y se está poniendo muy interesante. Así que no se pierda ninguno de los estudios, mi hermano. Pase una excelente noche, un excelente inicio de semana. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el miércoles. Y con mucho gusto estaremos aprendiendo lo que sigue de Colosenses. Bendiciones.